moléculas. No, es otro nombre que se le puede decir. Se le puede decir sustancia, se le puede decir sustancia pura, también se le puede decir sustancia química. Esos nombres es lo mismo, ¿ah? Por si acaso, hay que tener en cuenta. O es mezcla, una de las dos. Profesor, ¿cómo sería para yo determinar esa separación? O sea, ¿cuál es la característica que los diferencia? Ya, muchachos. Cuando ustedes, alguien les dice, a ver, jóvenes, mezclen estos componentes, ¿qué hacen ustedes? Lo mezclamos. Sí, está bien, pero ¿qué otro sinónimo le podemos decir? Unimos, profesor. Correcto. Las mezclas son uniones. Esas son uniones de dos o más sustancias. A ver, para ordenarnos. Profe, a ver, ¿cuál es la diferencia entre sustancia y mezcla? Muchachos, la mezcla es la unión de dos o más sustancias. Profe, y una sustancia es una sola sustancia. Más o menos, profesor. A ver, mira, de nuevo. Vamos a ponerlo en un lenguaje más coloquial para que se entienda, solamente para que se entienda, ¿no? En los libros no lo vas a encontrar así, ¿no? Solo para ver bien la idea de la diferencia. ¿Qué es la mezcla? La mezcla es la unión de dos o más, vamos a decirle por ahora, no está bien, pero para que se entienda, ¿ya? La mezcla es la unión de dos o más cosas, vamos a decirlo por ahora así. No está bien, pero se va a entender. Profe, ¿y la sustancia qué es? Una sola cosa. A ver, por ejemplo, el aire. Si yo pregunto, muchachos, el aire, ¿cuál es la composición del aire? Ustedes me van a decir, profe, el aire tiene oxígeno. Va una, fíjate, va una, oxígeno. Tiene dióxido de carbono, profesor. Muy bien, 2. Profe, tiene vapor de agua, tiene humedad. 3. Profe, tiene hidrógeno. 4. Tiene nitrógeno. 5. Mira, ya voy en 5 sustancias. En 5 cosas, vamos a decirle por ahora, porque no hemos definido sustancia todavía, ¿no? El aire tiene hasta ahorita 5 cosas. ¿Y tiene más? Profe, entonces el aire es mezcla, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es la unión de varias cosas. De dos o más cosas. Obviamente sustancia. Ah, ya, profe, claro. Cuando hay varias sustancias, varias cositas, se llama mezcla. Sí. Y cuando hay una sola cosa, es sustancia. Correcto. Supongamos que yo te digo, muchachos, oro. Oro. ¿Tú en qué piensas? En átomos de oro. ¿Hay algo diferente al oro? Cuando yo te digo oro, solo hay oro. Una sola sustancia, una sola cosa. Entonces, el oro es una sustancia. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa. ¿Qué? Oro. Y si yo te digo agua, me refiero al agua. Me refiero al agua normal. O sea, no, cuando yo te digo agua, mucho cuidado porque yo podría pensar, el profe dice agua, se refiere al agua de caño, o al agua de botella, o al agua de río. Con el agua se refiere. Muchachos, cuando solo te decimos agua, es algo puro. Solo hay agua. Por lo tanto, es una sustancia. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa. ¿Qué cosa? Agua. Solo agua. En cambio, si yo te digo agua potable o agua de caño, entonces, ¿qué hay? ¿Qué cosa tiene el agua potable? Nosotros abrimos el caño y obviamente ahí hay agua, obvio, ¿no? Pero ustedes saben, porque ustedes leen bastante, son muy conocedores, que ese agua de caño viene con agua, viene con cloro, agua potable, viene con algunas sales, normalmente de calcio, de magnesio, viene con algunos microorganismos. Miren cuántas cosas estoy teniendo, ¿ah? Agua, cloro, sales, microorganismos. Tengo varias cosas. Profe, entonces el agua potable es mezcla, ¿no? Correcto, es mezcla. ¿Por qué? Porque está formado por varias cosas. Allá, para concluir, muchachos, ¿qué es una mezcla? Unión de dos o más sustancias. ¿Y qué sustancia? Es una sola cosa, que puede ser o un elemento o un compuesto. Ya, profe, otra cosa que quiero que me quieras explicar, claro, otra característica muy importante, muchachos, es que cuando hablemos de mezclas y de sustancias, es que las sustancias o sustancias puras presentan composición constante. Presentan composición constante o definida. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Profesor, entonces, si me hablan de sustancias, yo voy a decir que presenta composición constante. Sí. Profe, ¿y la mezcla? No. La mezcla presenta composición variable. Ya. ¿Así va a ser? Sí. Profe, ¿por qué dice que la composición de las sustancias es constante? No entiendo. Ya, yo me lo voy a aprender.
Pero, ¿por qué? O sea, quiero saber por qué. Es constante, es como decir, yo tengo una barra de oro, obviamente solo hay oro, ¿ah? Nada, no me digan oro de 18 quilates, profesor, oro de 14 quilates, no, una barra de oro, te entrego en tu mano, estamos en el salón, imagínate, estamos en el aula, imaginemos que estamos todos en el aula, y yo tengo una barra de oro, y te entrego en tu mano, miren joven, ahí está, profe, este es de oro, ¿no? Sí, y ¿qué hay ahí? Solo hay oro, esa es una sustancia, ya, porque solo hay oro, ¿no? Claro. Entonces, en cualquier parte de esa barra de oro, tú le haces un análisis y ¿qué hay? Oro. Entonces tiene composición constante, porque en cualquier parte de esa barra de oro hay lo mismo. ¿Qué cosa? Oro. Yo te digo, muchachos, te doy un vaso con agua, pero no es agua, hay caños. Vamos a poner agua. Cuando ustedes escuchen solo agua, para ti es puro. Solo es agua pura. Cuando te digan etanol, para ti eso es puro. Cuando te digan ácido sulfúrico, nombre químico, eso es puro. No va a decir, ¿está mezclado o no está mezclado? No. Etanol, glucosa, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, nombres químicos, se supone que son puros. Solo está eso, no está mezclado con nada. ¿Ya? Entonces, cuando yo te doy, por ejemplo, te digo, muchachos, en este vaso hay agua. Solo agua, entonces eso es una sustancia química. Es una sustancia pura porque solo hay agua. Ya. A ver, analizas la composición química por un lado, haces una muestra y ¿qué concluyes? Acá hay agua. A ver, en otra parte del recipiente voy a tomar otra muestra. Acá solo hay agua. Entonces, ¿cómo es su composición? Constante. Porque es la misma composición en cualquier punto del material. Ah, ya, profe, ya está bien. Profe, ¿por qué las mezclas son composición variable? Ya, atención, cuidado, cuidado, hay que estar muy atento con esta definición. Por ejemplo, si yo te digo agua de mar, que es una mezcla, porque el agua de mar tiene agua, tiene sales, tiene varias cosas, entonces mezcla, obviamente. Si yo te digo agua de mar, pero yo tomo una muestra del Océano Pacífico, agua de mar, y otra muestra del Océano Atlántico, también es agua de mar, y otra mezcla del Océano Índico, también es agua de mar. Pero yo te pregunto, ¿los tres tienen la misma composición? No, profe, creo que diferentes lugares deben tener diferente composición de sales, de todo. Claro, por eso las mezclas tienen composición variable. Otro ejemplo, por ejemplo, una mezcla famosa es el bronce. Bronce es una mezcla de cobre y estaño, ya. Pero hay rangos, o sea, hay algunas empresas que hacen bronce mezclando cierto porcentaje de cobre y cierto porcentaje de estaño, y otra empresa varía un poco el porcentaje de uno y del otro, pero los dos son bronces. Pero si yo le hago el análisis a uno de ellos y el análisis al otro, presentan composición variable, pero sigue siendo bronce, ¿verdad? Entonces, por eso se le dice que las mezclas presentan composición variable. Otro ejemplo para que quede más claro, atención, último ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el aula y vamos a preparar salmuera. Profesor, salmuera no, ¿qué es eso? Bueno, sí sabemos, ¿no? Salmuera es agua con sal, ¿no? Agua con sal. Ya, vamos a preparar salmuera. Ya está. Entonces, yo les doy un recipiente con agua, por ejemplo, 1 litro de agua a 2 estudiantes, ¿no? Están en sus carpetas, imagínense, estamos temprano, estamos hablando, ustedes están ahí conmigo, y yo les digo, chicos, preparen salmuera. Y como ustedes son bien listos, van a decir, salmuera es agua con sal. Ya está, voy a preparar. Y a los dos les doy la misma cantidad de agua, 1 litro de agua, pero les doy un recipiente con sal aparte. Preparen salmuera. Ya. Uno de los compañeros de ustedes, de repente le echará, vamos a suponer 5 cucharadas, por decir un valor, ¿no? Por decir un valor. 5 cucharadas de sal y agita. El otro le echará 7, por decir. Los dos son agua con sal. No me van a decir que uno es agua con sal y el otro no. Los dos son agua con sal, es una mezcla. Pero la pregunta es, ¿el agua con sal de un compañero tiene la misma composición que el agua con sal del otro? No, profe, porque lo han mezclado en proporciones diferentes. Por eso las mezclas presentan composición variable. Por eso se dice composición variable, porque los componentes se pueden mezclar en diferente proporción. Correcto. Entonces, profesor, concluimos. Las sustancias puras o sustancias tienen composición constante o definida y las mezclas presentan composición variable. Correcto. Eso tiene que estar sí o sí en tu mente. ¿Por qué? Porque cuando llegue un examen y de repente pueden preguntar, pueden decir,
A ver, jóvenes, clasifique el siguiente material y empieza el texto. Cuerpo material de composición constante. Listo, ya te dieron un dato importante. Si tiene composición constante, es una sustancia. Ya no puede ser mezcla. No puede ser mezcla. O de repente empieza, cuerpo material de composición variable. Tú dices, esa es una mezcla. Seguro, ya no puede ser sustancia. Mira, estamos quedando en eso, muchachos, ¿ah? Bien. Vamos, seguimos viendo las diferencias. Otra cosa, vamos con la mezcla que creo que es lo más cotidiano para nosotros, ¿no? Por ejemplo, mezclamos, unimos, ¿no? ¿Qué cosa es una mezcla? Es la unión de dos o más sustancias en proporciones diferentes. ¿No? Como hemos visto, ¿no? El ejemplo del agua con sal, el ejemplo del bronce, en proporciones diferentes. Presentan composición variable. Otra cosa, las sustancias que se juntan para hacer una mezcla mantienen su identidad. Siguen siendo las mismas. Profesor, pero ahora es mezcla y se ha formado algo nuevo. Está bien, pero no ha habido reacción química. Ejemplo. El agua, junto a agua y junto a sal, ¿cómo se llama? Agua con sal, profesor. Si está muy concentrada, salmuera. Salmuera, agua con sal. Ya. Listo. Lo junto a los dos. Yo pruebo y digo, oye, acá hay sal. Correcto. ¿Por qué tú dices que hay sal? Porque sigues percibiendo las propiedades de la sal. Quiere decir que la sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. Cuando tú mezclas agua con azúcar, disuelves, pruebas y tú dices, acá hay azúcar. ¿Por qué? Porque sigues percibiendo las propiedades del azúcar. A lo que voy es esto, que en una mezcla, las sustancias que se juntan siguen manteniendo su identidad. No se han convertido en nada nuevo. Siguen teniendo sus propiedades. Por lo tanto, podemos concluir que las propiedades de la mezcla dependen de las propiedades de las sustancias que se han unido. En algunos textos que dice, las propiedades de la mezcla son dependientes de su origen o dependientes de las sustancias que se han juntado. ¿Sí? ¿Está bien? Mira, le estamos agregando más cosas. Justo como dice acá el gráfico, la infografía, esto de acá, dice, no poseen fórmula. Correcto, las mezclas no tienen fórmula. Dígame usted la fórmula del agua de mar. No, a ver, profe, H2O, no tiene. La fórmula, el aceite es una mezcla. La gasolina es una mezcla, no tiene fórmula. Si tú ves algo que tiene fórmula, eso no es mezcla. Profe, el agua sí tiene fórmula, H2O, entonces no es mezcla. Ah, ya, profe, entonces si tiene fórmula, no es mezcla. No es mezcla. Ah, ya, porque las mezclas no presentan fórmula. Ah, ya. ¿Qué más, profesor? Muchachos, los elementos, las sustancias que se juntan en proporciones variables, conservan sus propiedades y se pueden separar en una mezcla. Las mezclas, los componentes de una mezcla se pueden separar por medios físicos. ¿Profesor, por químicos también? No. Se pueden separar por medios o métodos físicos. ¿Ya? Toda mezcla se puede separar. Por más difícil que parezca separar una mezcla, todas se pueden separar por medios físicos. No se olviden, físicos, muchachos. Ya. Profesor decía, sí, seguimos con mezcla. Ahora, las mezclas pueden ser de dos tipos. O son homogéneas o son heterogéneas. Listo. Profe, ¿cuál es la diferencia? Profesor, ¿las mezclas homogéneas se pueden separar por medios físicos? Claro, porque toda mezcla se puede separar por medios físicos. Profe, ¿las mezclas heterogéneas también se pueden separar por medios físicos? Por supuesto. Siempre y cuando sea mezcla, se puede separar por medios físicos. Ah, ya, entonces los dos tipos de mezcla se pueden separar. Por supuesto, porque es una propiedad de mezcla. Ah, ya. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? Muchachos, la diferencia es así. Una mezcla homogénea es aquella mezcla en la cual sus componentes no se pueden diferenciar, o de manera visual, ni con un microscopio simple. Le llamamos soluciones. A las mezclas homogéneas le llamamos soluciones. Y también se dice que presenta una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que vemos una sola cosa. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, muchachos, ustedes tienen agua potable, ¿no? Abres el caño, te sirves un poquito de agua en un vaso, ahí está, observa bien tu agua potable. Vas a observar y vas a ver un líquido transparente. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo una sola cosa.
Es más, casi no vemos nada porque es incoloro, pero veo una sola cosa. Entonces, ¿qué decimos? Que tiene una sola fase, porque veo una sola cosa. Por decirlo de alguna manera, yo estoy hablando así, pues una sola cosa para que se entienda, nada más. Obviamente los libros no están así, ¿no? Una mezcla homogénea es aquella que presenta una sola fase, que sus componentes no se pueden separar o distinguir, ni visualmente, ni a simple vista, ni con un microscopio simple. No se pueden distinguir. Entonces presenta una sola fase porque veo una sola cosa. Por ejemplo, si yo preparo un cafecito, ¿no? En el Perú, no en el Starbucks, ¿no? En tu casa, un cafecito. Lo normal que es agregarle un poquito de café en polvo, sí, bueno, normalmente compramos en polvo, hay pasado también, hay tipos de café, pero bueno, un poquito de café en polvo, le echamos agua y también azúcar. Y unimos, agitamos, ¿no? Como decimos, mezclamos, ya, combinamos, mezclamos. Ya, muchachos. Entonces, yo luego de mezclar bien y agitar, yo veo un líquido oscuro. No puedo diferenciar al café del agua, ni puedo diferenciar al café del azúcar. Yo veo un solo líquido, un solo color, veo una sola cosa. Entonces es una sola fase. Entonces esa mezcla es homogénea. Pero en una mezcla heterogénea, ¿la diferencia cuál es? Que presenta dos o más fases, que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista, ¿no? Por ejemplo, agua con aceite. Agua con aceite. Profe, yo puedo ver dos cosas. Ah, si tú puedes ver dos cosas, tú tienes dos fases. Profesor, entonces las fases es la cantidad de cosas diferentes que yo puedo ver. ¿Correcto? Ah, ya, ya. Por ejemplo, yo mezclo agua con aceite. ¿Y quién va arriba y quién va abajo? Vamos, muchachos. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Díganme. Muy bien. Muy bien, joven. El que va arriba es el aceite y el que va abajo es el agua. Profesor, ¿por qué el agua va abajo, profesor? O depende de la marca del aceite. No, no, no. El agua va al fondo. ¿Por qué? Porque es más denso. En una mezcla el más denso va al fondo. Ay, 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 el menos denso queda arriba. Ya, profesor, pero esos líquidos no se disuelven, ¿no? Ah, sí, no se disuelven. Tiene su nombre, se le llama líquidos inmiscibles. Líquidos inmiscibles. ¿Qué significa? Que no se disuelve uno en el otro. Son inmiscibles. Ah, ya. Bien. Profesor, entonces en el agua con aceite yo puedo ver dos cosas. Entonces tienes dos fases y esa mezcla es heterogénea. Yo te hago otra pregunta. Si a esa mezcla de agua con aceite le agrego imagínate una bolita de acero, la dejas caer encima. La pregunta es, ¿ese acero flotará encima del aceite? ¿Flotará encima del agua o se va hasta el fondo? Ustedes me dirán, profe, se va hasta el fondo. Correcto, se va hasta el fondo. ¿Por qué? Profesor, porque es más denso. Perfecto. Y te vuelvo a preguntar, ¿y cuántas cosas diferentes puedes distinguir en la mezcla de aceite, agua y la bola de acero? Profe, yo puedo ver tres cosas diferentes. Entonces tienes tres fases. Ah, y así es, muchachos. Por ejemplo, en el agua con sal. Tú mezclas agua y un poquito de sal, disuelves y no se puede distinguir el agua con la sal. No se puede diferenciar el agua de la sal. Entonces, tiene una sola fase. Entonces, esa mezcla se llama mezcla homogénea, ¿no? O también lo puedo llamar solución, ¿no? Solución. A la mezcla homogénea le llamamos soluciones y a las mezclas heterogéneas le podemos llamar suspensiones o coloides. Ese nombrecito, suspensiones y coloides, lo vamos a ver en el capítulo de dispersiones. Y ahí vamos a hablar muy claro qué es una solución, qué es una suspensión y qué es un coloide. ¿Ya? Ahora no tantos. Podemos acordarnos del nombrecito, pero no vamos a ahondar mucho en las definiciones de ellos. ¿Ya? Ejemplo de mezclas homogéneas. Bueno, cualquier mezcla que tú no puedas distinguir los componentes ni a simple vista ni con un microscopio simple. El aire. El aire es una mezcla homogénea, porque el aire, yo estoy seguro que el aire tiene oxígeno, estoy seguro que el aire tiene nitrógeno y otros componentes, ¿no? Pero básicamente, cuando hablamos de aire, básicamente es la mezcla de nitrógeno y oxígeno. Y no se pueden diferenciar los componentes. Entonces esa mezcla es homogénea, es una mezcla famosa, homogénea. ¿No? El alcohol medicinal, dice medicinal, ¿no? Entonces quiere decir que no es puro, está mezclado. Cuando ustedes van a comprar, ahora por ejemplo, estamos en este problema de la pandemia,
vamos a comprar alcohol y dice, alcohol de 70 grados es recomendable para, para combatir o matar el virus. Hay un porcentaje de alcohol y un porcentaje normalmente de agua destilada ahí. Inclusive el puro dice de 96 grados, que tampoco es puro, fíjate, porque dice 96 tiene un grado. Entonces, esos son mezclas. Pero, profe, tú hace un ratito hablaste del etanol y dijiste que era una sustancia. Etanol. Etanol. El etanol tiene una fórmula. C2H5OH. Si tiene fórmula, no puede ser mezcla. Es sustancia. Ah, ya. Ya es diferente, ¿no? Bien. El acero es una mezcla de hierro y carbono, básicamente, aunque puede tener otros metales o aditivos para mejorar la calidad de la mezcla o del material. Agua oxigenada, el agua oxigenada que es una mezcla de agua y peróxido de hidrógeno, es una mezcla. El latón, el bronce, el acero, bueno, que ya lo vimos hace un ratito, y la gasolina, ¿no? La gasolina es una mezcla homogénea. Bueno, tantas cosas que podemos hablar de mezclas homogéneas. Bien, 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 muchachos. Una pregunta, por ejemplo, mucho cuidado con el agua destilada. Nosotros en UNI, el agua destilada, para nosotros el agua destilada es mezcla homogénea. Ustedes dirán, profesor, pero yo he visto que en otras universidades el agua destilada es sustancia pura. Sí, sí, en otras universidades, pero la UNI, que tiene la verdad total, bueno, por decirlo de una manera, se considera mezcla. Profesor, ¿no? ¿Estás seguro que el agua destilada es mezcla? Sí, nosotros lo consideramos mezcla. Ahora que veamos los métodos de separaciones de mezclas, te voy a pasar a darte cuenta por qué el agua destilada sí es una mezcla. Ahorita lo voy a aclarar, no te preocupes. Pero acuérdate, agua destilada es mezcla homogénea. Salmuera, no está, por ejemplo, acá en la lista de salmuera, ¿no? Son mezclas famosas, ¿no? Salmuera, agua destilada. Agua dura. Profesor, si no tienes, anótalo ahí en tu cuaderno, ¿no? Tienes que tener un cuaderno. Agua dura, que también es una mezcla homogénea. Profesor, ¿pero el agua dura qué es? El agua dura es una mezcla de agua y sales de calcio y magnesio, ¿no? El agua que nosotros consumimos, que es el agua potable, que también debe estar en tu lista, agua potable, mezcla homogénea, el agua, cuando nosotros hervimos el agua, ustedes se dan cuenta que después de un tiempo, la tetera o el hervidor, si tienes, vas a darte cuenta que presenta una sustancia en el fondo que la gente normalmente le llama sarro. ¿Y eso, profe, qué es? Son las sales de calcio y magnesio que se han ido acumulando poco a poco en el fondo de tu recipiente y a veces se acumula tanto que ya se puede ver. Ya, eso, profe, esas sales de calcio y magnesio es lo que le da la dureza al agua potable, correcto, ¿no? Entonces, porque a veces dicen, vamos a ablandar el agua, eso hablamos en la universidad, ablandadores de agua. ¿Qué quiere decir? Que le voy a extraer esas sales. Ya, así es, agua dura, acuérdate, agua dura. Bien, ya está, son ejemplos de mezclas homogéneas y de mezclas heterogéneas, que ya sabemos que una mezcla heterogénea es una mezcla en la cual sus componentes presentan es una mezcla que presenta dos o más fases. Yo puedo diferenciar sus componentes, los puedo ver diferentes. Entonces pueden ser ejemplos, ¿no? Jugo de frutas, todo lo que sea jugos es una mezcla, muchachos, mezcla heterogénea, todo jugo. No, profesor, el jugo de naranja, cualquier jugo, joven, cualquier jugo. El cemento, ¿no? El concreto, podríamos decir el concreto también, el petróleo, el granito que es un mineral, son rocas, todo lo que sea rocas, muchachos, son mezclas heterogéneas. Profesor, ahí dice granito, yo he escuchado grafito también. Cuidado, El grafito es un material que está hecho de carbono, ¿ya? Entonces no es mezcla, el grafito debe estar en otro sitio. Cuidado, el grafito, el diamante, no son mezclas. Lo vamos a ver ahorita en sustancias puras. Ellos pertenecen a sustancias puras. Ejemplo. Entonces, mis ejemplos de mezclas heterogéneas son cualquier ejemplo que hagan que yo pueda diferenciar sus componentes. Listo. A simple vista o con un microscopio simple. Listo, ya está. Bien, bien, entonces creo que ya está claro qué son mezclas, ¿no? Vamos a sustancia ahora, muchachos. Vamos, ánimo, vamos con sustancia. Profesor, ¿qué es la sustancia? Ya me olvidé. Ya, una sustancia o sustancia química
o sustancia pura es aquella formada por una sola cosa, por decirlo de alguna manera, pero aclaramos, formada por un solo tipo de elemento o por un solo tipo de compuesto. Ejemplo, oro. Si yo te digo oro o algún elemento de la tabla, ¿qué cosa hay en eso que te entrego? Si te digo, mira, te estoy dando acá oro, ahí solo hay oro, solo hay oro. Profesor, pero yo he escuchado de 18 quilates, 14. Muchachos, eso UNI ya no habla de eso, pero si quieres saber, el oro de 18 quilates y de 14 quilates no es puro. Está mezclado con otras cosas, porque el oro, antes, hace muchos años, nuestros abuelitos, bueno, mis abuelitos, eran tus bisabuelitos en todo caso, la gente usaba mucho oro. Antes era habitual, la gente usaba oro. Pero el oro puro, usaba puro inclusive, es muy maleable, bueno, por decirle puro, ¿no? Oro de 24 quilates, que tiene bastante oro, o sea, casi todo es oro. Podríamos decirle casi puro. Entonces, pero es muy maleable, entonces se podía deformar. Yo tenía una cadena de oro, imagínate, se jalaba por un lado y se deformaba, porque es maleable. Entonces, para darle un poquito más, de que no sea tan maleable, un poquito más tenaz, podríamos decirle así, lo mezclaban con cobre o con otro metal para hacerlo más resistente. Y ahí apareció el oro de 18, que tiene bastante oro, pero menos oro. Y el oro de 14 tendrá menos oro, por eso es más barato, ¿no? Pero no hablamos nosotros en UNI de eso, pero como es algo que ustedes manejan en la vida real, es importante conversarlo, ¿ya? Entonces a ti te van a decir oro. Profe, cuando me dicen oro, ¿qué cosa hay? Solo tienes oro, es puro. A mí me dicen, a ver, tienes cloro. Cloro, solo hay cloro, es puro, sustancia pura. Ya, listo. Agua, solo hay agua, sustancia pura. Pero si te digo agua potable, no, ya no, pues, porque el agua potable es el agua de caño. Y el agua de caño tiene agua, pero tiene cloro, pero tiene sales, pero tiene microorganismos, tiene bacterias, tiene un montón de cosas. Ah, el agua potable mezcla, profesor. Correcto, mezcla. Agua sola. Me dicen agua, porque a ti no te van a decir agua sola, te van a decir solo agua. Agua, muchachos. Si me dicen agua, ah, ya, es sustancia pura, porque solo hay agua. Etanol, solo hay etanol. Ácido sulfúrico, solo hay ácido sulfúrico. Plata, para mí solo hay plata. Entonces son sustancias puras. Entonces, una sustancia pura o es elemento o es compuesto. Fíjense en estos nombrecitos. O es elemento o es compuesto. Pero cuidado, muchachos, acá tienes que agregarle otro nombrecito, ¿no? Con tu lapicero ahí en tus anotaciones. A los elementos también le podemos llamar sustancias simples. Se le llama sustancias simples o elementos. Profe, sustancias simples o elementos, correcto. Profe, ¿quiénes son las sustancias simples? Las que están formadas por un solo tipo de átomos. Formadas por un solo tipo de átomos. Por ejemplo, cualquier sustancia que esté en la tabla periódica es una sustancia simple o elemento. Cualquier sustancia que esté en la tabla periódica. Profe, neón, sustancia simple. Cobre, sustancia simple. Agua, no, el agua no está en la tabla periódica, no es sustancia simple o elemento. Tiene que estar en la tabla periódica. Allá, allá. Profe, el grafito, muchachos, el grafito, no hay ningún elemento grafito, ¿no es cierto? Pero, si analizamos, el grafito solo está hecho de carbono. Y el carbono sí está en la tabla periódica. Entonces el grafito es una sustancia simple o elemento. Diamante. Diamante está hecho solo de carbono. Entonces el diamante también lo podemos considerar como sustancia simple o elemento, ¿no? Profe, un ratito. ¿Dijiste que el grafito y el diamante solo están hechos de carbono? Sí, claro. Pero son diferentes. Ah, claro, son diferentes. ¿Tienen diferentes propiedades? Sí. ¿Cómo es eso, profesor? Ah, a eso se le llama alotropía. Alotropía es podríamos decir, es una propiedad por la cual una misma sustancia se encuentra en formas diferentes, ¿no? El carbono, de manera natural, puede estar como diamante o como grafito. Y como los dos están hechos solo de carbono, son sustancias simples o elementos. Ah, ya, profe. Pero, profe, yo he escuchado otro nombre, he escuchado fullerenos. Sí, también están hechos solo de carbono, pero no es natural, es artificial, eso fue sintetizado por el hombre. Entonces, profe, podríamos decir que las formas alotrópicas del carbono son el grafito, el diamante o fullereno, por ejemplo, ¿no? Pero las formas alotrópicas naturales son el grafito y el diamante, porque así lo hizo la naturaleza, el hombre no lo sintetizó. Ah, ya, profesor, así es.
Correcto, claro. Bien, esos son los elementos. Ya hemos quedado todo lo que esté en la tabla, oro, oxígeno, ahí está, fósforo, azufre. Me pueden dar símbolos, ¿ah? Fíjense acá dice S8. Profe, acá en el S8 no solamente hay un elemento, acá hay 8. No, 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 no. En el S8 hay un solo elemento, S, el azufre. El número no me importa, muchachos. Mucho cuidado, ¿ah? Si tú ves un número abajo, haz de cuenta quién está. Solo hay fósforo, por ejemplo, el fósforo, P4, para ti solo hay fósforo, P. O2 es oxígeno, está en la tabla periódica. Profe, y si dice O3, también hay solo oxígeno. Olvídate del 3. No te preocupes del número de abajo. Profe, S8, para ti solo hay S. Es una sustancia simple o elemento. Ah, ya. Entonces, profe, ¿y un compuesto? Bueno, un compuesto. Bueno, antes de ir a compuesto, por ejemplo, las sustancias simples o elementos no se pueden separar en sustancias más sencillas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una barra de oro puro, por decirte, oro puro. ¿En qué? Y a ver, ¿en qué lo puedo separar? Lo parto en dos. ¿Qué tengo ahora? Oro puro. Y lo sigo separando. ¿Qué tengo? Sigo teniendo oro. No se convierte en sustancias más sencillas. Entonces, las sustancias simples o elementos no se pueden separar en sustancias más sencillas, por ningún método, ni por físicos ni químicos. ¿Ya? Profe, los compuestos, que también le podemos llamar sustancias compuestas o también le podemos llamar compuestos. Sustancia compuesta o compuesto. Ya, profesor, las sustancias compuestas o compuestos, ¿cuál es la diferencia con los elementos? Es que los elementos están formados por átomos de un solo tipo, o átomos de un mismo elemento. En cambio, los compuestos están formados por átomos de elementos diferentes, por átomos de dos o más elementos diferentes. Por ejemplo, H2O. En el H2O, acá ustedes ven, el H2O, hay H y hay O, son dos elementos diferentes. En la glucosa, C6H12O6. Tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Está formado por átomos de elementos diferentes, pero, cuidado, unidos químicamente. Unidos químicamente. ¿Ya? Cuidado con eso. Tienen fórmula. Si tú en el examen ves un compuesto, una sustancia que tiene fórmula, tú dices, ese es un compuesto. Ah, ya. Los compuestos siempre tienen fórmula. Siempre. Profe, las mezclas no tienen fórmula. Ah, ya. Los elementos tienen símbolo, ¿no? Tú sabes los símbolos de los elementos. ¿Ya está? Eso es. Pero los compuestos sí se pueden separar. Sí se pueden separar en sustancias más sencillas por medios químicos. Mucho cuidado. Los compuestos se pueden separar por medios químicos. Ah, y así se puede, ¿no? Claro, por ejemplo, el agua, el H2O, que es un compuesto. Lo puedo separar en hidrógeno y oxígeno, pero por medio químico. Tendría que haber una reacción química para separarlo. No se pueden separar por medios físicos. Profe, yo escuchaba hace un rato que algo se podía separar por medios físicos. Claro, las mezclas. Cualquier mezcla se puede separar por medios físicos, pero los compuestos no. Se pueden separar, sí, pero por medios químicos. Ah, ya. Otra cosa importante que me gustaría que anotes es que los compuestos o las sustancias compuestas, las propiedades, sus propiedades son independientes de su origen. Profesor, ¿cómo? En los compuestos, las propiedades de los compuestos son independientes de su origen. Profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, fíjense acá en los ejemplos, en la parte de abajo dice sal común. Y la fórmula es NaCl, ¿no? Cloruro de sodio es su nombre, ¿no? Aunque los nombres los vamos a ver más adelante en nomenclatura. Profe, la sal común, no entiendo eso que tú me dices que las propiedades de los compuestos son independientes de su origen. Claro, son independientes de su origen, ¿por qué? Porque miren, la sal común tiene propiedades, ¿no? Piensa en China, ¿no? Piensa en la sal, profe, es un sólido, bacán, es un sólido, muy bien, pero es un sólido de color blanco, ya, está bien, vamos a decirle blanco. Pero yo lo he visto desde cerquita, son como cristales, perfecto, un sólido cristalino. Eso tiene un sabor salado, un sabor especial, claro, tiene sabor especial, pero se disuelve en el agua, son sus propiedades de la sal, ¿no? Pero esas propiedades de esta sal común, del compuesto cloruro de sodio, son independientes de su origen.
Sí, profesor, pero no sé por qué, ¿cómo que independientes? Fíjate, la sal común se come, tú lo sabes, ¿no? Vas a preparar un alimento, le echas sal, papitas fritas, ¿no? Le echas tu sal, vas sazonando una carne para hacer tu parrillita, sal. El profesor está dando hambre. Sí, pero muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos, seguimos. Partes una paltita y lo vamos a comer con un pancito, salsita, le echamos la sal. Y entonces decimos, profesor, la sal se come, claro, ya sabemos. Sí, pero para que vean la diferencia, muchachos, el cloruro de sodio, fíjate acá en la fórmula, NaCl, se come. Pero el sodio puro en su estado natural, el sodio metálico, tú lo comes y te quema. Reacciona violentamente con el agua. El cloro puro en su estado natural es gas, tú lo respiras y te mueres. El cloro puro es una sustancia venenosa que se usó en la Primera Guerra Mundial como una bomba química, ¿no? Tiraban la bomba, salía el gas cloro, la gente respiraba y moría. Por eso después inventaron las máscaras y todo eso. Pero bueno, esa es otra historia. Para no salirnos del tema, a lo que voy es a esto. El sodio de forma independiente, sodio metálico puro, te hace daño. El cloro puro te hace daño. Pero los dos juntos en una fórmula se comen. Así yo estoy tratando de explicarte que en realidad las propiedades del compuesto, en el cloruro de sodio, son independientes o diferentes a las propiedades de la sustancia por separado. A eso voy. Allá, profesor. Entonces, en los compuestos, las propiedades de los compuestos son independientes de su origen. Correcto. Profesor, pero tú dijiste por allá que de otro, no sé de quién, que las propiedades sí son dependientes de su origen. Eso es en las mezclas. En la mezcla las propiedades son dependientes de su origen, pero en los compuestos no, son independientes. Y no te olvides que los compuestos también se pueden separar en sustancias más sencillas por medios químicos, ¿no? Con reacciones químicas. Listo, jóvenes. Eso es la definición o los conceptos que yo quiero que tú los tengas pendiente cuando clasifiques la mezcla de acuerdo a su composición. ¿Ya, muchachos?